comenzado una nueva serie acerca de sanidad divina, amén, cura divina. Entonces la semana pasada hemos visto que Dios, Él nos sana hoy. Lo primero que tenemos que saber es cuál es su voluntad en relación a este tema. Hemos visto también de dónde provienen las dolencias, amén. Y hemos visto también que algunos espíritus provocan enfermedades y dolencias. Hoy hablaremos de que es la voluntad de Dios sanar a todas las personas. Esa es su voluntad. Y es la voluntad de Dios sanar no solamente todas las personas, sino que es su voluntad sanar hoy. ¿Amén? Abramos por favor Romanos capítulo 2 en el versículo 11. Romanos 2, 11. Dice así. Romanos capítulo 2, perdón. Todavía no lo tengo. ¿Alguien lo tiene? Romanos 2, 11. Sí, yo tengo. Vale, puedes leer, Tania. Sí. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Entonces está diciendo que no hay acepción de personas para con Dios. Si Dios sanó a una persona, eso significa que Dios quiere sanar a todas las personas. Entonces muchos preguntan, si Dios quiere sanar a todas las personas, es su voluntad sanar a todas las personas, ¿por qué mucha gente no es curada cuando vienen a Dios? ¿No? Ya que es su voluntad sanar a todos, ¿por qué unos son curados y otros no? Entonces, muchos no son curados en primer lugar por desconocer la voluntad de Dios. El desconocer la voluntad de Dios hace que las personas no sean curadas. Abramos Oseas capítulo 4, el versículo 6. Oseas 4, 6. Junior, si quieres puedes leer Oseas capítulo 4. El verso 6. Sí. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Amén. Entonces vemos aquí que ¿qué es lo que hace que el pueblo sea destruido? Dice que porque le faltó el conocimiento. Lo que nos lleva a ser destruidos es el desconocer la palabra de Dios. Es el desconocer la voluntad de Dios. Si nosotros no conocemos la voluntad de Dios y no enseñamos a nuestros hijos, dice la palabra que Dios tendrá que rechazar a nuestros hijos. Y mucho más a nosotros los sacerdotes, los pastores,
etc. No es solo el enseñar, o sea, el conocer cuál es la voluntad de Dios, sino que nosotros tenemos que tener esta capacidad de enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, para que ellos puedan andar en esta verdad. Si ellos desconocen la voluntad de Dios, ellos serán destruidos. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra, estudiemos la palabra. La palabra de Dios está llena de las promesas de Dios para nuestras vidas en todas las áreas. Amén. Y hablando específicamente acerca de la sanidad, podemos encontrar en la palabra expresamente cuál es la voluntad de Dios para nuestra salud. En otro caso, es porque muchos no saben cómo recibir de Dios cura divina o sanidad divina. No saben recibir. La sanidad no viene por llorar. No viene por llorar. Con la expectativa de que Dios, a ver si Dios se conmueve con mi corazón, ¿no? O con mi situación y tenga pena de mí. Al punto de que Él decida, bueno, ya que estás llorando, ya que estás así muy triste, vale, de esta vez entonces te voy a sanar. Pero la sanidad no viene por eso. ¿Por qué? Porque ya se conmovió hace más de 2000 años, cuando Él envió a Jesús a la tierra para morir por tus pecados y por mis pecados. De acuerdo a la palabra de Dios, cuando Cristo murió en la cruz, Él ya te sanó. Cristo al morir en la cruz, Él no vino solamente para que tú fueras salvo, para que vivieras eternamente con Dios. Él te dio en la cruz sanidad, prosperidad, bienestar familiar, bienestar social y vida eterna. Pero ¿qué es lo que necesitas saber? Necesitas saber cómo recibir de parte de Dios todas estas promesas. Las promesas están allí, son tuyas, son mías, pero yo necesito tomar posesión de lo que es mío. Amén. Entonces, cura divina no viene por hacer promesas a Dios. Oh Señor, si me sanas, yo te daré una buena ofrenda. Si me sanas, entonces yo haré kilómetros de rodillas. Si me sanas, Señor, yo encenderé una vela, como si Dios no tuviera luz en el cielo y necesitara una vela. Él no necesita una vela. Amén. Él es la luz. Entonces, Dios, Él quiere sanar a todas las personas. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos creer en sus promesas y recibirlas. Porque para Dios nada es imposible. Di conmigo, para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Amén. Entonces, es por esta razón que Dios, Él ordenó que se escribiera la palabra, la Biblia. Porque es en la Biblia donde están sus promesas. Lo único que yo necesito hacer es creer y recibir. Yo no puedo tener esta mentalidad
de, no, sabes, es muy difícil. A lo mejor un dolor de cabeza, sí, Dios puede sanar, pero un cáncer es mucho más difícil. No, la Biblia dice, con Dios nada es imposible. Amén. Entonces, el segundo punto, es la voluntad de Dios curar hoy. Dios, Él curó ayer, Él cura hoy también, y Él curará mañana. Dios, Él no cambia. Las circunstancias cambian, las personas cambian, los países, los gobiernos, las estaciones, etc. Pero Dios, Él sigue siendo el mismo siempre. Jesucristo es el mismo siempre. Abramos por favor Hebreos capítulo 13. Hebreos 13. El versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dice así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Si Él sanó ayer, Él sana hoy y Él sanará siempre. Nosotros cambiamos, pero Él cambia. Sus promesas no cambian. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que hay personas que piensan mal, piensan de forma errónea. ¿Cómo piensa la mayoría de las personas? Piensan de la siguiente manera: yo sé que un día Dios me sanará. Yo sé que cuando lleguemos al cielo, allí sí que será bueno, ¿vale? Ya no tendremos dolor. Claro que Dios promete todo esto. Pero piensan erróneo, de forma errónea, amén. Yo sé que cuando lleguemos al cielo, allí sí que será bueno. Y hay personas que piensan, a veces Dios sana y otras veces no. Y hay otros que aún piensan de la siguiente manera: Dios me está permitiendo esta enfermedad para mostrarme algo, para que Él sea glorificado. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Muchas veces lo que nos impide recibir cosas de Dios es nuestra manera de pensar. Tu manera de pensar te condiciona. El apóstol Pablo decía: transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo hacemos este proceso? Meditando en la palabra de Dios acerca de sanidad, cogiendo las promesas que Dios tiene en su palabra acerca de sanidad. Hay personas que dicen así: pastor, pero yo lo intento, yo ya lo hice, pero veo que nada funciona. Realmente los pensamientos no los podemos cambiar. Tú no puedes cambiar tu manera de pensar. Los pensamientos tienen que ser sustituidos.
Yo sustituyo los malos pensamientos por buenos pensamientos. Yo no me puedo esforzar a cambiar. Lo estoy intentando. No, tienes que sustituir lo viejo por lo nuevo. ¿Por qué? Porque son muchos años pensando de la misma manera. Esos pensamientos erróneos están básicamente arraigados en tu ser. Entonces, para cambiar esto, tienes que coger los versículos bíblicos, las promesas de Dios sobre sanidad, sobre economía, sobre la familia. Aquello que quieras cambiar en tu vida, tienes que hacer una selección de versículos. Por ejemplo, si quieres cambiar tu salud, versículos que hablen acerca de sanidad, meditar en ellos. ¿Qué es meditar? Meditar es yo pasar tiempo en ellos. Leer y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y personalizar estos versículos. Voy a poner un ejemplo. Salmo 103 dice, Él es el que perdona todas mis iniquidades y sana Él es el que perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Personalizarlo es yo hacerlo para mí mismo. Él es el que perdona todas mis iniquidades y sana todas mis dolencias. Pero no llega con hacerlo una vez. Necesitas hacerlo muchas veces. Y al diario. Primero necesitas entender y luego creer esa verdad. Y luego esta verdad se hará una realidad para ti. Cuando pienses en esta área de tu vida, ya no dudarás, porque tendrás fe en esa promesa. Amén. Entonces es un trabajo, no es algo automático. Tienes que trabajar. Meditar es eso, es estar allí, trabajar en ello. El mayor problema que tenemos, el ser humano, es nuestra manera de pensar. Cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, Él nos salva. Él salva nuestro espíritu. Nuestro espíritu nace de nuevo, pero nuestra alma necesita un trabajo. Necesita ser trabajada. Nuestras emociones, nuestros pensamientos necesitan ser trabajados. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra de Dios. Meditando en la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra. Porque hay muchos creyentes que no cambian, aunque ya han entregado sus vidas a Jesús, pero siguen hablando de la misma manera, actuando de la misma manera, viviendo básicamente de la misma manera. ¿Por qué? Porque no han trabajado en su alma. No han trabajado en su manera de pensar. Por lo tanto, esta parte sigue igual y siguen teniendo las mismas derrotas, los mismos problemas que el mundo tiene. ¿Por qué? Porque el mundo vive por la razón. Pero la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? Es creer en la palabra, creer en las promesas de Dios. Si el mundo está pasando por un problema y el mundo dice, estamos en crisis. Si la gente del mundo dice, yo voy a perder mi empleo porque las cosas están mal,
Yo no puedo vivir como ellos viven, pensar como ellos piensan. ¿Por qué? Porque yo tengo la palabra. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Yo tener fe y creer en la palabra, en las promesas de Dios, y yo coger esta promesa para mi vida y para mi casa. Yo empiezo a meditar en eso, empiezo a meditar y mi fe irá creciendo. Y cada vez que viene una circunstancia, yo automáticamente nombro la palabra. Amén. Entonces, para acabar, la verdad es que Dios cura todos los días. Él cura hoy. Lo único que tenemos que hacer es creer y recibir. Primero necesito creer en la palabra y recibir su promesa para mi vida.